Libro sexto de las acciones colectivas, capítulo único, disposiciones generales, artículo 855. La defensa y protección de los derechos e intereses colectivos será ejercida ante los órganos jurisdiccionales competentes en el ámbito federal con las modalidades que se señalen en este libro, y solo podrán promoverse en materia de relaciones de consumo de bienes o servicios, públicos o privados y medio ambiente. Artículo 856. La acción colectiva es procedente para la tutela de las pretensiones cuya titularidad corresponda a una colectividad de personas determinadas o indeterminadas, así como para el ejercicio de las pretensiones individuales, cuya titularidad corresponda a miembros de un grupo de personas. La acción colectiva será procedente además contra toda persona física o moral, que directa o a través de terceras personas hayan causado o causen daños en términos de las normas sustantivas aplicables a una colectividad de personas, independientemente de que haya o no un vínculo jurídico con los miembros de la colectividad. Artículo 857. Para los efectos de este Código Nacional, los derechos citados en el artículo anterior se ejercerán a través de acciones colectivas, que se clasificarán en I. Acción difusa. Es aquella de naturaleza indivisible que se ejerce para tutelar los derechos e intereses difusos, cuyo titular es una colectividad indeterminada, que tiene por objeto reclamar judicialmente de la persona demandada la reparación del daño causado a la colectividad, consistente en la restitución de las cosas al Estado que guardaren antes de la afectación o, en su caso, al cumplimiento sustituto de acuerdo a la afectación de los derechos o intereses de la colectividad, sin que necesariamente exista vínculo jurídico alguno entre dicha colectividad y la parte demandada. 2. Acción colectiva en sentido estricto. Es aquella de naturaleza indivisible que se ejerce para tutelar los derechos e intereses colectivos, cuyo titular es una colectividad determinada o determinable con base en circunstancias comunes, cuyo objeto es reclamar judicialmente de la parte demandada la reparación del daño causado consistente en la realización de una o más acciones o abstenerse de realizarlas, así como a cubrir los daños en forma individual a las personas integrantes del grupo y que deriva de un vínculo jurídico común existente por mandato de ley entre la colectividad y la parte demandada. Y 3. Acción individual homogénea, es aquella de naturaleza divisible, que se ejerce para tutelar derechos e intereses individuales de incidencia colectiva, cuyos titulares son los individuos agrupados con base en circunstancias comunes, cuyo objeto es reclamar judicialmente de un tercero el cumplimiento forzoso de un contrato o su rescisión con sus consecuencias y efectos según la legislación aplicable. La autoridad jurisdiccional calificará en definitiva la procedencia de la acción colectiva planteada por la parte actora en la etapa de certificación. En caso de que la autoridad jurisdiccional considere que la acción se planteó incorrectamente al referir la categoría propuesta en este mismo artículo, de oficio determinará cuál es la acción colectiva que se admite, en el entendido que lo anterior en ningún momento podrá ser motivo de desechamiento de la demanda. La autoridad jurisdiccional no podrá modificar los hechos ni los argumentos planteados en el escrito inicial de demanda. Artículo 858. En particular, las acciones colectivas son procedentes para tutelar y derechos e intereses difusos y colectivos, entendidos como aquellos de naturaleza indivisible cuya titularidad corresponde a una colectividad de personas, indeterminada o determinable, relacionadas por circunstancias de hecho o de derecho comunes. Y 2. Derechos e intereses individuales de incidencia colectiva, entendidos como aquellos de naturaleza divisible cuya titularidad corresponde a quienes sean integrantes de una colectividad de personas, determinable, relacionadas por circunstancias de derecho. Artículo 859. Cualquier acción colectiva podrá tener por objeto pretensiones declarativas, constitutivas o de condena, con base a los principios de reparación integral del daño y justa indemnización. Se entenderá por reparación integral del daño y justa indemnización aquellas pretensiones a favor de la colectividad encaminadas a resarcir los daños causados por la parte demandada, considerando las medidas necesarias para la no repetición de los actos que causaron el daño. Artículo 860. La autoridad jurisdiccional interpretará las normas y los hechos de forma compatible con los principios y objetivos de los procedimientos colectivos, en aras de proteger y tutelar el interés general y los derechos e intereses colectivos. Artículo 861. Las acciones colectivas previstas en este libro prescribirán a los 5 años, contados a partir del día en que se haya causado el daño. Si se trata de un daño de naturaleza continua,
El plazo para la prescripción transcurrirá de momento a momento y comenzará a contar a partir del último día en que se haya generado el daño que produjo la afectación. No correrá el plazo de la prescripción en los casos que se siga generando el daño. Se interrumpirá el plazo de la prescripción con la sola presentación de la demanda. Si resulta desestimada la demanda colectiva, se dejarán a salvo los derechos de los miembros de la colectividad para que los ejerzan en la vía y forma que mejor convenga. Tratándose de acciones colectivas relacionadas con prácticas monopólicas y concentraciones ilícitas, el plazo de prescripción se suspenderá con el acuerdo de inicio de investigación por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Sección primera de la legitimación activa. Artículo 862. Tienen legitimación activa para ejercitar las acciones colectivas. Y, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones en materia de competencia económica. 2. La persona que ejerza la representación común deberá ser parte de la colectividad conformada por, al menos 15 personas. 3. Las asociaciones civiles o sus correlativas sin fines de lucro, legalmente constituidas, al menos, un año previo al momento de presentar la acción, cuyo objeto social incluya la promoción o defensa de los derechos e intereses de la materia de que se trate y que cumplan con los requisitos establecidos en este Código Nacional. 4. La Fiscalía General de la República, IV. El Instituto Federal de la Defensoría Pública. Artículo 863. La representación a que se refieren las fracciones 2 y 3 del artículo anterior, deberá ser adecuada. Se considera representación adecuada, y, actuar con diligencia, pericia y buena fe en la defensa de los intereses de la colectividad en el juicio. 2. No encontrarse en situaciones de conflicto de interés con las personas que representa respecto de las actividades que realiza. 3. No promover o haber promovido de manera reiterada acciones difusas, colectivas o individuales homogéneas frívolas o temerarias. 4. No promover una acción difusa, colectiva en sentido estricto o individual homogénea con fines de lucro, electorales, proselitistas, de competencia desleal o especulativos, IV. No haberse conducido con impericia, mala fe o negligencia en acciones colectivas previas, en los términos del Código Civil Federal. La representación de la colectividad en el juicio se considera de interés público. La autoridad jurisdiccional federal deberá vigilar de oficio que dicha representación sea adecuada durante la substanciación del procedimiento. La persona que ejerza el cargo de representante deberá rendir protesta ante la autoridad jurisdiccional federal y rendir cuentas en cualquier momento a petición de ésta. En el caso de que durante el procedimiento dejare de haber alguien con legitimación activa o bien, los legitimados referidos en las fracciones 2 y 3 del artículo 862 de este Código Nacional, no cumplieran con los requisitos referidos en el presente artículo, la autoridad jurisdiccional federal, de oficio o a petición de cualquier integrante de la colectividad, abrirá un incidente de remoción y sustitución, debiendo suspender el juicio y notificar el inicio del incidente a la colectividad. En los términos a que se refiere este Código Nacional. Una vez realizada la notificación a que se refiere el párrafo anterior, la autoridad jurisdiccional federal recibirá las solicitudes de las partes interesadas dentro del término de 10 días. Evaluará las solicitudes que se presentaren y resolverá lo conducente dentro del plazo de 3 días. En caso de no existir interesados, la autoridad jurisdiccional federal dará vista a los órganos u organismos a que se refiere la fracción y del artículo 862 de este ordenamiento, según la materia de litigio de que se trate, quienes deberán asumir la representación de la colectividad o grupo. La autoridad jurisdiccional federal deberá notificar la resolución de remoción al Consejo de la Judicatura Federal para que registre tal actuación y en su caso, aplique las sanciones que correspondan a la persona representante. La persona que ejerza el cargo de representante será responsable frente a la colectividad por el ejercicio de su gestión. Sección segunda del procedimiento. Artículo 864. La demanda deberá contener, y, la autoridad jurisdiccional ante la cual se promueve. 2. El nombre, domicilio, número telefónico y dirección de correo electrónico que señale para oír y recibir notificaciones. 3. En el caso de las acciones colectivas en sentido estricto y las individuales homogéneas, los nombres de quienes integren la colectividad promoventes de la demanda. 4.
El nombre de la persona representante autorizada y número de cédula profesional, v. Los documentos con los que la parte actora acredite su representación de conformidad con este título, b. El nombre de la parte demandada y su domicilio, o la manifestación bajo protesta de decir verdad de que se ignora este. 7. La precisión del derecho difuso, colectivo o individual homogéneo que se considera afectado. 8. El tipo de acción que pretende promover. 9. Las pretensiones correspondientes a la acción, X. Los hechos en que funde sus pretensiones y las circunstancias comunes que comparta la colectividad respecto de la acción que se intente. 11. Los fundamentos de derecho, y 12. En el caso de las acciones colectivas en sentido estricto e individuales homogéneas, las consideraciones y los hechos que sustenten la conveniencia de la substanciación por la vía colectiva en lugar de la acción individual. La autoridad jurisdiccional federal podrá prevenir a la parte actora para que aclare o subsane su demanda cuando advierta la omisión de requisitos de forma, sea obscura o irregular, otorgándole un término de 5 días para tales efectos. La autoridad jurisdiccional federal resolverá si desecha de plano la demanda en los casos en que la parte actora no desahogue la prevención, no se cumplan los requisitos previstos en este libro, o se trate de pretensiones infundadas, frívolas o temerarias. Artículo 865. Son requisitos de procedencia de la legitimación en la causa los siguientes, y que se trate de actos que dañen a personas consumidoras o usuarias de bienes o servicios públicos o privados o al medio ambiente, o que se trate de actos que hayan dañado a la persona consumidora por la existencia de concentraciones indebidas o prácticas monopólicas, declaradas existentes por resolución firme emitida por la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. 2. Que verse sobre cuestiones comunes de hecho o de derecho entre quienes integren la colectividad de que se trate. 3. Que existan al menos 15 personas en la colectividad, en el caso de las acciones colectivas en sentido estricto e individuales homogéneas. 4. Que exista coincidencia entre el objeto de la acción ejercitada y la afectación sufrida. V. Que la materia de la litis no haya sido objeto de cosa juzgada en procedimientos previos con motivo del ejercicio de las acciones tuteladas en este título. B. Que no haya prescrito la acción. Y 7. Las demás que determinen las leyes especiales aplicables. Artículo 866. Son causales de improcedencia de la legitimación en el procedimiento, los siguientes, y que las partes promoventes de la colectividad no hayan otorgado su consentimiento en el caso de las acciones colectivas en sentido estricto e individuales homogéneas. 2. Que los actos en contra de los cuales se endereza la acción constituyan procesos judiciales. 3. Que la representación no cumpla los requisitos previstos en este libro. 4. Que la colectividad en la acción colectiva en sentido estricto o individual homogénea no pueda ser determinable o determinada en atención a la afectación a sus miembros, así como a las circunstancias comunes de hecho o de derecho de dicha afectación. V. Que su desahogo mediante el procedimiento colectivo no sea idóneo. B. Que exista litispendencia entre el mismo tipo de acciones, en cuyo caso procederá la acumulación en los términos previstos en este Código Nacional. Y 7. Que las asociaciones que pretendan ejercer la legitimación en el procedimiento no cumplan con los requisitos establecidos en este libro. La autoridad jurisdiccional federal, de oficio o a petición de cualquier persona interesada, podrá verificar el cumplimiento de estos requisitos durante el procedimiento. Artículo 867. Una vez presentada la demanda o desahogada la prevención, la autoridad jurisdiccional federal certificará el cumplimiento de los requisitos de procedencia previstos en los artículos 865 y 866 de este Código Nacional, dentro del término de 10 días. Este plazo podrá ser prorrogado por la autoridad jurisdiccional hasta por otro igual, en caso de que la complejidad de la demanda lo amerite. Artículo 868. Concluida la certificación referida en el artículo anterior, la autoridad jurisdiccional federal proveerá en el término de 48 horas sobre la admisión o desechamiento de la demanda, ordenará el emplazamiento a la parte demandada, y en su caso, dará vista por el plazo de 3 días hábiles, a los órganos y organismos públicos referidos en el artículo 862 fracciones y 4 y v de este Código Nacional, según la materia de litigio de que se trate. Cuando la autoridad jurisdiccional federal advierta que existen elementos constitutivos de un posible delito en contra de la colectividad,
por parte de la demandada, de oficio dará vista al Ministerio Público Federal para que proceda conforme a su competencia. La autoridad jurisdiccional federal ordenará la notificación a la colectividad del inicio del ejercicio de la acción colectiva de que se trate, mediante los medios idóneos para tales efectos, incluso a través de tecnologías avanzadas de información tomando en consideración el tamaño, localización y demás características de dicha colectividad. La notificación deberá ser económica, eficiente y amplia, teniendo en cuenta las circunstancias en cada caso. El auto que admita la demanda deberá ser notificado en forma personal a los legitimados referidos en las fracciones 2 y 3 del artículo 862 de este Código Nacional, quienes deberán ratificar la demanda. Contra el desechamiento de la demanda procede el recurso de apelación en ambos efectos, y contra el auto que la admite en efecto devolutivo. Artículo 869. La parte demandada contará con 15 días para contestar la demanda a partir de que surta efectos la notificación del auto de admisión de la demanda. La autoridad jurisdiccional podrá ampliar este plazo hasta por un periodo igual, a petición de la parte demandada. Una vez contestada la demanda, se dará vista a la actora por 5 días para que manifieste lo que a su derecho convenga, plazo que podrá prorrogarse hasta por otro igual. Artículo 870. La notificación a que se refiere el presente título contendrá una relación sucinta de los puntos esenciales de la acción colectiva respectiva, así como las características que permitan identificar a la colectividad. Las demás notificaciones a la colectividad o grupo se realizarán por estrados y a través del uso de tecnologías de la información y comunicación, atendiendo a lo establecido en el artículo 203, fracción B, de este Código Nacional. Salvo que se encuentren previstas de forma diversa en este título, las notificaciones a las partes se realizarán en los términos que establece este ordenamiento. Artículo 871. Las personas de la colectividad afectada podrán adherirse a la acción de que se trate, conforme a las reglas establecidas en este artículo. En el caso de las acciones colectivas en sentido estricto e individuales homogéneas, la adhesión a su ejercicio podrá realizarse por cada persona que tenga una afectación a través de una comunicación expresa por cualquier medio físico o a través del uso de tecnologías de la información y la comunicación, dirigida a la persona representante o persona representante autorizada de la parte actora, según sea el caso. Las personas afectadas podrán adherirse voluntariamente a la colectividad durante la substanciación del procedimiento y hasta 2 años posteriores a que la sentencia haya causado estado o en su caso el convenio judicial adquiera la calidad de cosa juzgada. Dentro de este lapso, la persona interesada hará llegar su consentimiento expreso y simple por cualquier medio físico o a través del uso de tecnologías de la información y la comunicación a la persona representante, quien a su vez lo presentará a la autoridad jurisdiccional. La autoridad jurisdiccional federal proveerá sobre la adhesión, en su caso, ordenará el inicio del incidente de liquidación que corresponda a la persona interesada. Las personas afectadas que se adhieran a la colectividad durante la substanciación del procedimiento, promoverán el incidente de liquidación en los términos previstos en este capítulo. Las personas afectadas que se adhieran posteriormente a que la sentencia haya causado estado o, en su caso, el convenio judicial adquiera la calidad de cosa juzgada, deberán probar el daño causado en el incidente respectivo. En tratándose de la adhesión voluntaria, la exclusión que haga cualquier persona integrante de la colectividad posterior al emplazamiento de la parte demandada, equivaldrá a un desistimiento de la acción colectiva, por lo que no podrá volver a participar en un procedimiento colectivo derivado de los mismos hechos. Tratándose de acciones colectivas en sentido estricto e individuales homogéneas, solo tendrán derecho al pago que derive de la condena las personas que formen parte de la colectividad y prueben en el incidente de liquidación haber sufrido el daño causado. La persona representante designada por la colectividad tendrá los poderes más amplios que en derecho procedan con las facultades especiales necesarias para sustanciar el procedimiento y para representar a la colectividad y a cada una de las personas integrantes que se hayan adherido o se adhieran a la acción. Artículo 872. Realizada la notificación ordenada en este Código Nacional, la autoridad jurisdiccional federal señalará de inmediato fecha y hora para la celebración de la audiencia previa y de conciliación, la cual se llevará a cabo dentro de los 10 días siguientes. En la audiencia, la autoridad jurisdiccional federal exhortará a las partes a solucionarlo, pudiendo auxiliarse de las personas expertas que considere idóneas.
La acción colectiva podrá ser resuelta por convenio judicial entre las partes en cualquier momento del procedimiento hasta antes de que cause estado. Si las partes alcanzaren un convenio total o parcial, la autoridad jurisdiccional federal, de oficio, revisará que proceda legalmente y que los intereses de la colectividad de que se trate estén debidamente protegidos. Previa vista por 10 días a los órganos y organismos a que se refiere la fracción y del artículo 862 de este Código Nacional y a la persona titular de la Fiscalía General de la República. Y una vez escuchadas las manifestaciones de la colectividad, si las hubiere, la autoridad jurisdiccional federal podrá aprobar el convenio elevándolo a la categoría de cosa juzgada. Artículo 873. En caso de que las partes no alcanzaren acuerdo alguno en la audiencia previa y de conciliación, la autoridad jurisdiccional procederá a abrir el juicio a prueba por un periodo de 30 días hábiles, comunes para las partes, para su ofrecimiento y preparación, pudiendo, a instancia de parte, otorgar una prórroga hasta por 10 días hábiles. No obstante, las partes podrán ofrecer pruebas antes y durante la audiencia previa y de conciliación, siempre que estén reconocidas por la ley y guarden relación inmediata con los hechos controvertidos. Las partes podrán formular acuerdos sobre hechos no controvertidos en la misma audiencia previa y de conciliación. La audiencia de juicio observará para su desarrollo las reglas previstas en este Código Nacional en lo que no se oponga a este procedimiento. Las pruebas de declaración de parte y testimonial se desahogarán a través de sus representantes legales. La admisión de las pruebas es recurrible como violación procesal cuando se apele la sentencia definitiva. El desechamiento es apelable en efecto devolutivo. La autoridad jurisdiccional federal dictará sentencia dentro de los 30 días hábiles posteriores a la celebración de la audiencia de juicio. Artículo 874. Los términos establecidos en este capítulo podrán ser ampliados por una sola vez por la autoridad jurisdiccional federal, si existieren causas justificadas para ello. Artículo 875. La autoridad jurisdiccional federal podrá allegarse de cualquier medio de prueba para mejor proveer, siempre que tenga relación inmediata con los hechos controvertidos. Las personas tercero que acudan no deberán de encontrarse en conflicto de interés respecto de las partes ni de la autoridad jurisdiccional. La autoridad jurisdiccional federal en su sentencia deberá, sin excepción, hacer una relación sucinta de las personas que en calidad de tercero interesadas ejerzan el derecho de comparecer ante el tribunal, conforme a lo establecido en el párrafo anterior y de los argumentos o manifestaciones por ellos vertidos. La autoridad jurisdiccional federal podrá requerir a los órganos y organismos a que se refiere la fracción y del artículo 862 de este Código Nacional o a cualquier tercero, la elaboración de estudios o presentación de los medios probatorios necesarios con cargo al fondo a que se refiere este título. Artículo 876. Si la autoridad jurisdiccional federal lo considera pertinente, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar a una de las partes la presentación de información o medios probatorios que sean necesarios para mejor resolver el litigio de que se trate o para ejecutar la sentencia respectiva. Artículo 877. Para resolver, la autoridad jurisdiccional federal puede valerse de medios probatorios estadísticos, actuariales o cualquier otro derivado del avance de la ciencia. Artículo 878. No será necesario que la parte actora ofrezca y desahogue pruebas individualizadas por cada integrante de la colectividad. Las reclamaciones individuales deberán justificar, en su caso, la relación causal en el incidente de liquidación respectivo. Artículo 879. Cuando la acción sea interpuesta por las personas a que se refieren las fracciones 2 y 3 del artículo 862 de este ordenamiento, estarán obligadas a informar a través de los medios idóneos a la colectividad sobre el estado que guarda el procedimiento por lo menos cada 6 meses. Sección tercera de las sentencias. Artículo 880. Las sentencias deberán resolver la controversia planteada por las partes conforme a derecho. Artículo 881. En acciones difusas, la autoridad jurisdiccional federal solo podrá condenar a la parte demandada a la reparación del daño causado a la colectividad, consistente en la restitución de las cosas al Estado que guardaren antes de la afectación, si esto fuere posible. Esta restitución podrá consistir en la realización de una o más acciones o abstenerse de realizarlas. Tratándose de materia ambiental y de consumo, la autoridad jurisdiccional federal también podrá imponer las medidas adicionales que considere pertinentes a efecto de asegurar que no se repita la conducta materia de la condena.
Artículo 882. En el caso de acciones colectivas en sentido estricto e individuales homogéneas, la autoridad jurisdiccional podrá condenar a la parte demandada a la reparación del daño, consistente en la realización de una o más acciones o abstenerse de realizarlas, así como a cubrir los daños en forma individual a los miembros del grupo conforme a lo establecido en este artículo. Cada integrante de la colectividad podrá promover el incidente de liquidación, en el que deberá probar el daño sufrido, o en su caso, la persona representante común o cualquiera de las personas a que se refiere el artículo 862 de este Código Nacional podrá presentar el incidente de liquidación masivo en el que se deberá probar el monto del daño sufrido por cada integrante de la colectividad. La autoridad jurisdiccional establecerá en la sentencia los requisitos, bases y plazos que deberán cumplir las personas integrantes de la colectividad para promover el incidente. Contra la sentencia interlocutoria que resuelva el incidente de liquidación procederá el recurso de apelación. El incidente de liquidación podrá promoverse por cada persona que integre la colectividad o en forma masiva en ejecución de sentencia, dentro de los 2 años siguientes al que la sentencia cause ejecutoria. El pago que resulte del incidente de liquidación será hecho a las personas integrantes de la colectividad en los términos que ordene la sentencia. En ningún caso a través de la persona representante común o cualquiera de las personas a que se refiere el artículo 862 de este Código Nacional. Artículo 883. En caso de que una colectividad haya ejercitado por los mismos hechos de manera simultánea una acción difusa y una acción colectiva, la autoridad jurisdiccional proveerá la acumulación de las mismas en los términos de este Código Nacional. Artículo 884. La sentencia fijará a la parte condenada un plazo prudente para su cumplimiento atendiendo a las circunstancias del caso, así como los medios de apremio que deban emplearse cuando se incumpla con la misma. Artículo 885. La sentencia o convenio respectivo serán notificados a la colectividad en los términos de lo dispuesto en el presente Código Nacional. Artículo 886. Cuando alguna de las partes o miembro de la colectividad tenga conocimiento de que sus representantes ejercieron una representación fraudulenta en contra de sus intereses, éstas podrán promover por la vía incidental la remoción de la persona representante y la reposición de las actuaciones viciadas dentro del procedimiento colectivo y hasta antes del dictado de la sentencia. Contra la resolución interlocutoria que se dicte al respecto, no cabrá recurso alguno. En este supuesto, la autoridad jurisdiccional hará del conocimiento de los hechos que correspondan al Ministerio Público Federal. Cuando la representación fraudulenta se advirtiera después de dictada la sentencia, la autoridad jurisdiccional reservará los derechos de las partes para hacerlos valer en la vía y forma que estimen procedentes. Artículo 887. En cualquier etapa del procedimiento, la autoridad jurisdiccional federal podrá decretar a petición de parte medidas precautorias que podrán consistir en la orden de cesación de los actos o actividades que estén causando o necesariamente hayan de causar un daño inminente e irreparable a la colectividad. 2. La orden de realizar actos o acciones que su omisión haya causado o necesariamente hayan de causar un daño inminente e irreparable a la colectividad. 3. El retiro del mercado o aseguramiento de instrumentos, bienes, ejemplares y productos directamente relacionados con el daño irreparable que se haya causado, estén causando o que necesariamente hayan de causarse a la colectividad. Y 4. Cualquier otra medida que la autoridad jurisdiccional considere pertinente dirigida a proteger los derechos e intereses de una colectividad. Artículo 888. Las medidas precautorias previstas en el artículo anterior podrán decretarse siempre que con las mismas no se causen más daños que los que se causarían con los actos, hechos u omisiones objeto de la medida. La autoridad jurisdiccional federal deberá valorar que las medidas que se dicten no afecten la viabilidad financiera de la parte demandada. Para el otorgamiento de dichas medidas se requerirá, que la persona solicitante de la medida manifieste claramente cuáles son los actos, hechos o abstenciones que estén causando un daño o vulneración a los derechos o intereses colectivos o lo puedan llegar a causar. 2. Que exista urgencia en el otorgamiento de la medida en virtud del riesgo de que se cause o continúe causando un daño de difícil o imposible reparación. Si con el otorgamiento de la medida se pudiera ocasionar daño a la persona demandada, ésta podrá otorgar garantía suficiente para reparar los daños que pudieran causarse a la colectividad,
salvo aquellos casos en los que se trate de una amenaza inminente e irreparable al interés social, a la vida o a la salud de los miembros de la colectividad o por razones de seguridad nacional. Artículo 889. La autoridad jurisdiccional federal, para hacer cumplir sus determinaciones, puede emplear, a discreción, los siguientes medios de apremio, y multa hasta por la cantidad equivalente a 30.000 unidades de medida y actualización, cantidad que podrá aplicarse por cada día que transcurra sin cumplimentarse lo ordenado por la autoridad jurisdiccional. 2. El auxilio de la fuerza pública y la fractura de cerraduras si fuere necesario. 3. El cateo por orden escrita. 4. El arresto hasta por 36 horas. Si fuera insuficiente el apremio, se procederá contra la persona rebelde por el delito de desobediencia. Artículo 890. No procederá la acumulación entre procedimientos individuales y procedimientos colectivos. En caso de coexistencia de un proceso individual y de un proceso colectivo proveniente de la misma causa, la misma persona demandada en ambos procesos informará de tal situación a las autoridades jurisdiccionales federales. La autoridad jurisdiccional federal del proceso individual notificará a la parte actora de la existencia de la acción colectiva para que, en su caso, decida continuar por la vía individual o ejerza su derecho de adhesión a la misma dentro del plazo de 90 días contados a partir de la notificación. Para que proceda la adhesión de la parte actora a la acción colectiva, deberá desistirse del proceso individual para que éste se sobresea. Tratándose de derechos o intereses individuales de incidencia colectiva, en caso de la improcedencia de la pretensión en el procedimiento colectivo, las personas interesadas tendrán a salvo sus derechos para ejercerlos por la vía individual. Artículo 891. La sentencia no recurrida tendrá efectos de cosa juzgada. Artículo 892. Si alguna persona inició un procedimiento individual al cual recayó una sentencia que causó ejecutoria, no podrá ser incluida dentro de una colectividad para efectos de un proceso colectivo, si el objeto, las causas y las pretensiones son las mismas. Artículo 893. La sentencia de condena incluirá lo relativo a los gastos y costas que correspondan. Artículo 894. Cada parte asumirá sus gastos y costas derivados de la acción colectiva, así como los respectivos honorarios de sus representantes. Los honorarios de la persona representante legal y representante común, que convengan con sus representados, quedarán sujetos al siguiente arancel máximo, y serán de hasta el 20% si el monto líquido de la suerte principal no excede de 200.000 unidades de medida y actualización. 2. Si el monto líquido de la suerte principal excede 200.000, pero es menor a 2 millones de unidades de medida y actualización, serán de hasta el 20% sobre los primeros 200.000 y de hasta el 10% sobre el excedente. Y 3. Si el monto líquido de la suerte principal excede a 2 millones de unidades de medida y actualización, serán de hasta el 11% sobre los primeros 2 millones, y hasta el 3% sobre el excedente. Si las partes llegaren a un acuerdo para poner fin al juicio antes del dictado de la sentencia, los gastos y costas deberán estar contemplados como parte de las negociaciones del convenio de transacción judicial. En cualquier caso, los honorarios de la persona representante legal y representante común que pacten con sus representados deberán ajustarse al arancel máximo previsto en este artículo. Artículo 895. Los gastos y costas se liquidarán en ejecución de sentencia de conformidad con las siguientes reglas, y los gastos y costas, así como los honorarios de las personas representantes de la parte actora referidos en el artículo anterior, serán cubiertos en la forma que lo determine la autoridad jurisdiccional federal, buscando asegurar el pago correspondiente. Dicho pago se hará con cargo al fondo a que se refiere este libro, cuando exista un interés social que lo justifique y hasta donde la disponibilidad de los recursos lo permita. 2. En el caso de las sentencias que establezcan una cantidad cuantificable, la parte actora pagará entre el 3 y el 20% del monto total condenado por concepto de honorarios a sus representantes según lo previsto en el artículo anterior. La autoridad jurisdiccional federal tomará en consideración el trabajo realizado y la complejidad del mismo, el número de miembros, el beneficio para la colectividad respectiva y demás circunstancias que estime pertinente. 3. Si la condena no fuere cuantificable, la autoridad jurisdiccional federal determinará el monto de los honorarios, tomando en consideración los criterios establecidos en el segundo párrafo de la fracción anterior. Artículo 896.
Por ser la representación común de interés público, las asociaciones civiles a que se refiere la fracción 3 del artículo 862, deberán registrarse ante el Consejo de la Judicatura Federal. Artículo 897. Para obtener el registro correspondiente, dichas asociaciones deberán, y, presentar los estatutos sociales que cumplan con los requisitos establecidos en este título, y 2. Tener al menos un año de haberse constituido y acreditar que han realizado actividades inherentes al cumplimiento de su objeto social. Artículo 898. El registro será público, su información estará disponible en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, y cuando menos deberá contener los nombres de los socios, asociados, representantes y aquellos que ejerzan cargos directivos, su objeto social, así como el informe a que se refiere la fracción 2 del artículo 900 de este Código Nacional. Artículo 899. Las asociaciones deberán, y evitar que sus asociados, socios, representantes o aquellos que ejerzan cargos directivos, incurran en situaciones de conflicto de interés respecto de las actividades que realizan en términos de este título. 2. Dedicarse a actividades compatibles con su objeto social, y 3. Conducirse con diligencia, probidad y en estricto apego a las disposiciones legales aplicables. Artículo 900. Para mantener el registro, las asociaciones deberán, y cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior. 2. Entregar al Consejo de la Judicatura Federal un informe anual sobre su operación y actividades respecto del año inmediato anterior, a más tardar el último día hábil del mes de abril de cada año, y 3. Mantener actualizada en forma permanente la información que deba entregar al Consejo de la Judicatura Federal en los términos de lo dispuesto por el artículo 898 de este Código. Artículo 901. Para los efectos señalados en este capítulo, el Consejo de la Judicatura Federal administrará los recursos provenientes de las sentencias que deriven de las acciones colectivas difusas y para tal efecto deberá crear un fondo. Artículo 902. Los recursos que deriven de las sentencias recaídas en las acciones referidas en el párrafo anterior, deberán ser utilizados exclusivamente para el pago de los gastos derivados de los procedimientos colectivos, así como para el pago de los honorarios de las personas representantes de la parte actora a que se refiere el artículo 894 de este Código, cuando exista un interés social que lo justifique y la autoridad jurisdiccional así lo determine, incluyendo pero sin limitar, las notificaciones a los miembros de la colectividad, la preparación de las pruebas pertinentes y la notificación de la sentencia respectiva. Los recursos podrán ser además utilizados para el fomento de la investigación y difusión relacionada con las acciones y derechos colectivos. Artículo 903. El Consejo de la Judicatura Federal divulgará anualmente el origen, uso y destino de los recursos del fondo.